Muy buenas, gente. Hoy voy a explicar un método muy sencillo para lograr los primeros 100.000 en bolsa y luego poder pasar al millón de euros de patrimonio en bolsa. Y bueno, considero que es bastante simple y sencillo, es un método muy sencillo. O sea, yo en realidad hago esto, pero lo hago con más productos financieros, también lo hago con compra de acciones al contado y otra serie de parámetros. Pero considero que este método pues puede ser muy simple y igual de efectivo que hacer otras cosas complicadas en bolsa. Es muy simple, sí, pero requiere pues de esfuerzo, de constancia, de paciencia, pues como cualquier otra cosa de la vida, como puede ser, por ejemplo, pues el culturismo, ir al gimnasio, querer verte bien físicamente, pues sabes que es sencillo conseguirlo, solo tienes que comer bien, entrenar y descansar. Y ya está. Lo único, la parte difícil de este proceso es pues no tener paciencia, no ser constante y no esforzarte en lo que haces. Pero en realidad es muy simple. Igual que aprender un idioma o aprender, yo que sé, cualquier deporte, jugar al baloncesto. Sabes que lo único que tienes que hacer es jugar todos los días, entrenar todos los días y acabarás encestando la pelota. Pues con esto igual. Es un método muy simple, es entender cuatro cosas de cómo funciona la bolsa, cómo funciona el apalancamiento financiero y un poco pues gestionar las emociones y ya está. Y así pues en unos 5 7 años, aunque yo considero que se puede hacer en 5, pues podréis conseguir vuestros primeros 100.000 en bolsa. Vale, pues he preparado una especie de mapa mental para explicar un poco en qué consiste pues este método y entender un poco pues la bolsa, cómo se mueve y por qué a largo plazo pues creo que pues es muy factible conseguir esos 100.000 en bolsa si se entienden pues como digo cuatro conceptos básicos de esta operativa. Bueno, la operativa de la inversión pues es apalancada con un objetivo de llegar a los 100.000 euros de patrimonio en bolsa. Vamos a ver primero las herramientas que necesitamos para esta operativa. Pues obviamente, como vamos a invertir en bolsa, pues lo primero que necesitamos es un broker y también necesitamos ahorros disponibles. ¿El capital inicial que necesitamos? Pues va a ser de unos 10.000 euros. A ver, si no disponéis de este capital, si disponéis de 5.000 y queréis empezar ya, podéis empezar ya, pero os va a costar más llegar a esa cifra de los 100.000. Igual que el ahorro recurrente. Pues yo he puesto aquí que necesitamos 500 euros al mes, que son unos 6.000 euros al año. ¿Que se pueden ahorrar? Bueno, yo considero que sí. Eh, lo primero que tenéis que hacer es mirar vuestras finanzas personales, en qué os gastáis el dinero y intentar pues recortar los máximos gastos innecesarios de vuestra vida. Incluso pueden ser gastos como unas vacaciones innecesarias costosas. O sea, lo que tenéis que hacer es mm, ver ver vuestra vida pues empresarialmente. Tenéis que estar, sobre todo al principio de vuestra vida, pues tener un periodo breve de tiempo de unos 5, 6 o 7 años en los que tenéis que acumular riqueza y no gastarla en caprichos innecesarios para luego, pues en un futuro, tener pues ese patrimonio bursátil que os generen buenos rendimientos y un buen patrimonio financiero, el colchón, el famoso colchón o todo este tipo de cosas. O sea, yo os recomiendo que, pues, vigilar en qué gastéis el dinero. Seguro que hay muchas cosas innecesarias en las que gastéis el dinero, como puede ser fumar, tomar 3 cafés al día en bares o comprar demasiada ropa. Repito, vacaciones innecesarias que se puede pasar muy bien un verano gastando menos dinero. También salir menos a cenar. Se pueden hacer planes baratos, como puede ser, por ejemplo, actividades deportivas o ir a la montaña otras cosas, en vez de salir a cenar fuera, pues sales a tomar algo y cenas en casa, o cenas en casa y ya luego sales a tomar algo. Mil cosas que puedes hacer para ahorrar esos 500 euros al mes
Y si no podéis, aún haciendo todo eso, pues bueno, intentar ahorrar lo que podáis, 200 o 250. Pero es importante el ahorro y el capital inicial para este tipo de operativa. Y luego también posibilidad de poder pedir un préstamo, que ya veremos para qué es necesario esto. Porque, por ejemplo, podría bajar la bolsa, podría bajar tu producto de inversión y sería una buena oportunidad para comprar más o invertir más en ese producto de inversión. Y si no disponemos de ahorro, porque todo ese ahorro lo invertimos mes a mes, o el capital inicial pues ya está invertido, obviamente, pues podemos utilizar el apalancamiento extra para en esos momentos de mercado, por ejemplo, en la pandemia, pues haber utilizado esa financiación para invertir y así pues conseguir unos retornos más amplios. Luego, obviamente, necesitamos un broker. Un broker puede ser perfectamente Trade Republic o el que siempre recomiendo yo, que es el que más me gusta, de Giro. Esta operativa de apalancada que voy a enseñar, pues se puede hacer perfectamente con margen que te da el broker. Pero considero que puede ser más ventajoso usar productos de inversión como ETFs apalancados. Que el margen, pues para el que no lo sepa, simplemente es, pues tú metes 10.000 euros en acciones en un broker, pues el broker te puede dar otros 10.000 euros con la contrapartida de los 10.000 euros de tus acciones para que los inviertas en otro tipo de acciones o donde quieras o en las mismas acciones a cambio de un interés al mes. Pero todo eso nos lo ahorramos gracias a los ETFs apalancados, que simplemente, para quien no lo sepa, un ETF apalancado, por ejemplo, este del SP 500, pues que replica las 500 mejores acciones de Estados Unidos, pues lo que vais a hacer es, si invertís 1.000 euros, es como si estuvieses invirtiendo 2.000. O sea, te multiplica por 2 tu inversión. A cambio, obviamente, de un coste un poco más elevado, aunque considero yo que cuando usas un ETF apalancado al 2, tampoco el coste es tan elevado como si utilizas un ETF apalancado al 3, que también lo vamos a necesitar para este tipo de operativas, que ya lo veremos más adelante porque vamos a necesitar este tipo de productos. Simplemente es por si cae el mercado, pues en vez de comprar el apalancado al 2, comprar el apalancado al 3, aunque sea más costoso, por un breve periodo de tiempo. O sea, cuando se recupere el mercado, pues vendes tu ETF apalancado al 3 y lo vuelves a pasar y con esas em, y con ese dinero de la venta de esos ETFs, pues lo vuelves a pasar al ETF al 2. ¿Estos ETFs conllevan riesgo? Obviamente. Si este ETF, por ejemplo, apalancado al 2, pues el SP 500 cae un 50%, que es muy difícil, en los últimos años solo se ha visto en el 2008, pues obviamente corres el riesgo de que ese ETF, pues, para explicarlo de la manera más sencilla del mundo, desaparezca. Pero es lo que pasa si tú te quieres hacer millonario o quieres ser rico, quieres tener una buena estabilidad financiera lo antes posible, pues hay que tomar riesgos. Y aquí dejo, bueno, pues una frase del fundador de McDonald's, que si te desagrada tomar riesgo, debes salir corriendo del negocio y volver al sofá de tu casa con tu vida de siempre. Y ya está. Vale, pues una vez sabiendo las herramientas que necesitamos, vamos a ver cómo va a ser este proceso de inversión brevemente. Antes de ver el método o la tesis de inversión, vamos a ver un poco el proceso. El proceso de los primeros 10.000 a 100.000 euros se puede dividir pues en 5 años y podemos ver cómo pues el proceso tiene que empezar con un proceso de formación. Primero de todo, hay que saber un poco de finanzas personales, os podéis comprar cualquier libro de estos que son, pues yo considero que bastante buenos para saber de finanzas personales. Podéis ver en YouTube cómo ahorrar, cómo saber a usar la deuda, cómo saber distinguir la deuda mala de la deuda buena, como puede ser, una deuda mala puede ser comprarse un coche y una deuda buena puede ser invertir en el garaje en una plaza de garaje de un coche y alquilar, por ejemplo. Y luego lecturas recomendadas para la bolsa, pues pueden ser estos dos libros de Dinero domina el juego de Tony Robbins y Un paso por delante de Wall Street. Luego, por supuesto, aprovecha Internet para aprender
en este proceso de formación. Y luego, pues, lo más simple del mundo es fijarnos en los mejores. Igual que cuando empiezas en el gimnasio, pues te fijas en los que tienen un buen físico. O si quieres empezar a jugar al fútbol, pues te fijas en los que juegan bien al fútbol. Y según la posición que quieras jugar, pues te fijas en el futbolista que juega en la posición que tú quieres jugar, por ejemplo. Luego, viene muy bien saber controlar las emociones y para eso puede ser muy bueno conocer la filosofía del estoicismo. A grosso modo, pues viene a explicar que el hombre conquista el mundo al conquistarse a sí mismo, o sea, tener esa paciencia, esa gestión emocional de cuando todo va mal, saber que es la hora de invertir, todas esas cosas que, bueno, ya iremos viendo a lo largo de este vídeo. Y luego, muy importante, cambiar la mentalidad. O sea, no ver esto de la bolsa como unos números que suben y bajan y ya está. No, no. Tú lo que tienes que hacer es ver tu vida como una empresa. O sea, tú eres este de aquí y esto que vas a hacer de invertir, pues verlo como una sociedad, un holding, que vas a comprar pues una empresa que puede ser em, Amazon, otra que puede ser McDonald's, otra que puede ser Nike y otra que puede ser Facebook, que en este caso pues es Meta. Y ver tu vida así, empresarialmente, que lo que estás haciendo es hacer un holding de empresas. Estás comprando participaciones de empresas y tú, pues, es como si tuvieses una empresa es como si tuvieses una empresa, pues, de varias empresas, como puede ser, por ejemplo, pues, Inditex, que tiene Zara, tiene Stradivarius, tiene Massimo Dutti, pues, bueno, algo parecido. Luego van a ir pasando los años y pues vas a tener un proceso de asimilación y confianza. Vas a ver cómo la bolsa ha subido, bajado. Vas a ver que no es para tanto cuando baja y tu cartera está en -10%. Y luego cuando sube, pues no vender y seguir en un +20%. Bueno, pues cosas así. Luego, en estos años, pues vamos a necesitar, obviamente, seguir algo el mercado, porque si no seguimos el mercado, nos vamos a perder muchas oportunidades. O sea, no quiere decir que estés en constante todos los días viendo constantemente qué pasa en la bolsa, sino, por ejemplo, pues verlo de vez en cuando, una vez a la semana, leer rápidamente un poco, pues, cómo ha ido la bolsa, pero tampoco sin emparanoiarnos mucho con qué pasa en la bolsa. Porque, por ejemplo, estar atento a las crisis, por lo menos, como puede ser la de la pandemia, aunque esa seguro que te hubieses enterado porque salió en todos los medios, o por ejemplo cuando empezaron a subir tipos de interés en 2018, pues hubiesen podido ser dos muy buenas compras para usar esos ETFs apalancados al 3, por ejemplo, que ya lo veremos más adelante cómo sería la operativa. Y es lo que hacen las grandes familias, como por ejemplo los Rockefeller, mm, que dice que cuando su limpiabotas invierte en bolsa, él lo vende todo. Y eso pues quiere decir que, por ejemplo, cuando estamos aquí o aquí, que es cuando, por ejemplo, todo el mundo pues invertía en Tesla, invertía en Bitcoin, invertía en empresas tecnológicas muy random, pues todo era una fiesta, pues ahí tú tienes que ser comedido y seguir con tu inversión inicial de simplemente mes a mes ir comprando esos ETFs tranquilamente, apalancado siempre al 2. Y cuando haya bajadas, cuando todo el mundo sea temeroso, cuando todo el mundo sea temeroso, al contrario que, como dice aquí Rockefeller, pues tú empezar a comprar. Por ejemplo, si empieza a caer por la pandemia, pues tú empiezas a comprar por aquí. Y luego cuando empieza a subir, pues todos esos ETFs apalancados al 3 pues los vendes y los pones y compras los apalancados al 2. Que bueno, todo eso de las compras y las ventas de los CFs lo veremos un poco más adelante. Aquí simplemente estamos viendo el método. Luego, por supuesto, no ser cortoplacista. O sea, esto es que la gente busca cómo hacerse rico rápido, cómo adelgazar rápido, cómo aprender inglés rápido. Eso no existe. No te puedes hacer rico de la noche a la mañana. A ver, si tienes suerte, sí. Si tú quieres tener un buen físico o tú quieres tener unas buenas finanzas personales, pues sabes que te va a llevar un tiempo. Tienes que ser paciente, tienes que esforzarte. O sea, esto no es tan fácil como
pedirle al universo ser rico y ya está. Que sí, que tienes que tener la mente positiva, que todo eso ayuda, pero todo lleva un esfuerzo. O sea, esto no es dejo el trabajo mañana, me dedico a esto. No, tienes que generar patrimonio, tienes que ir paso a paso consiguiendo tus objetivos. Esto no es llegar y besar el santo. Como todo en la vida, requiere esfuerzo. Las cosas rápidas y fáciles no existen. Y luego podemos mejorar el proceso. Sí, por ejemplo, invirtiendo en Bitcoin, en nuevas tecnologías, pero bueno, con los productos de ETF del SP500 apalancados al 2, pues se puede hacer francamente bien. Si quieres liarte más la manta a la cabeza y hacerlo aún mejor, pues bueno, puedes invertir en estas nuevas tecnologías o investigar un poco más el mercado. En vez de invertir en ETFs, invertir en acciones con el margen del broker, usar el value investing. Pero bueno, yo considero que tampoco hace falta liarse tanto la manta a la cabeza y te tiene que gustar además mucho la bolsa para, por ejemplo, usar un análisis fundamental muy fuerte, como por ejemplo puede ser el análisis de empresas por el método de value investing, por ejemplo. Yo considero que se puede hacer muy bien con con menos trabajo en bolsa y dedicarte a otras cosas que te gusten más de la vida. Si te gusta mucho la bolsa y quieres tirarte 10 horas analizando empresas, pues muy bien, pues hazlo. Vas a llegar antes a los 100.000 y vas a llegar antes al millón en bolsa, seguramente si lo haces, pero te tiene que encantar también lo que haces. Luego, vamos a ver la tesis de inversión, bueno, tesis entre comillas, porque vamos a invertir en el SP500 esta vez apalancado, pero vamos a explicar por qué el SP500 pues, es muy buena inversión. Para empezar, el SP500, me imagino que ya todo el mundo sabe lo que son las 500 empresas más fuertes de Estados Unidos, las más tochas bursátilmente hablando. El índice del SP500, pues por ejemplo, desde 1872, hace más de 200 años, solo ha sabido ir hacia arriba. Y esto es muy básico porque el mundo siempre va mejor, la economía siempre va mejor, las empresas siempre mejoran, los productos mejoran, todo es más eficiente y así es el capitalismo. Todo tiende a crecer y todo tiende a ser más barato porque así funciona el capitalismo. El capitalismo es capitalizar tu capital y hacerlo crecer. Y ya está. Y por eso el SP500, desde que se inventó, pues solo va para arriba. O sea, la bolsa, invertir en la bolsa, sobre todo, por ejemplo, la americana, es un ganar, porque todo va a mejor en este mundo, que ahora lo veremos. Luego el SP500, pues es un índice que, según unas métricas y unos análisis, pues van cambiando las ponderaciones de las empresas. Por ejemplo, en 1980, pues estas eran las mejores empresas del SP500 y en el 2020, pues estas son las mejores empresas del 2000 de la actualidad. Podemos ver cómo pues, van moviéndose este tipo de empresas. Si, por ejemplo, Apple va siendo mejor que IBM, pues la ponderación del SP500 aumenta en Apple y disminuye en IBM. Y todo esto es automático al invertir en índices como en el SP500. Al invertir en el SP500, pues es muy fácil de entender por qué va tan bien, porque mirar las empresas que están, esto está desactualizado, ahora mismo Meta vale bastante más, pero bueno, nos vale como el ejemplo de que para entender por qué el SP500 funciona también, porque están las mejores empresas del mundo. O sea, ¿quién no usa Microsoft en su día a día? ¿Quién no usa Google en su día a día? ¿Quién no usa Amazon en su día a día? ¿Quién no usa Facebook en su día a día? ¿Quién no usa todas las acciones en las que está invertido Berkshire Hathaway, como puede ser McDonald's, Coca-Cola? Pues todo el mundo. ¿Quién no va a terminar usando un Tesla alguna vez en su vida? También. Vas a montar en un Uber, en un taxi, que sea seguramente un Tesla. Por ejemplo, Visa, que aquí lo tenemos. ¿Quién no usa Visa en su día a día? O Mastercard, que está aquí. Ya sabemos por qué estas empresas, pues ya sabemos por qué el SP500 va también a largo plazo, porque están las mejores. Luego, aparte de eso, la seguridad de la bolsa americana. Podemos verlo, por ejemplo, hay muchos intereses para que este índice siempre vaya a mejor. Por ejemplo, si este índice va bien, pues la salud laboral del país, pues va bien. Y a los políticos les interesa
Y a los políticos de Estados Unidos, pues me imagino que les interesará que este índice vaya bien para que la gente esté contenta y tenga puestos de trabajo para poder cubrir sus necesidades y caprichos diarios. Luego, todos los americanos o la amplia mayoría tienen un plan de pensiones que se llama el 401(k), que suele estar ligado al SP 500. Hay mucha inversión directa de otros países, por ejemplo, Noruega, el Fondo Soberano Noruego, pues lo que hace con esas ventas de petróleo es comprar acciones sobre todo de la bolsa americana para, por ejemplo, cubrir las pensiones de sus ciudadanos. Se dice que, por ejemplo, que cada noruego que nace, pues nace con unos 160.000 euros en acciones del mundo y, por ejemplo, cada noruego pues es accionista de Google, de Amazon indirectamente y de muchísimas más empresas porque el gobierno noruego, en vez de usar esos impuestos para repartirlos con la gente mediante unas pensiones, como se hace, por ejemplo, aquí en España, pues lo que hace es invertirlo en empresas y ya con esos retornos cubrir las pensiones de sus ciudadanos, que es, por ejemplo, un gran método para solucionar el problema de pensiones que hay aquí en España. Pero bueno, eso es otro tema. Luego también interesa que por el tema del laboral y el tema de las pensiones, pues le interesa mucho a los políticos que este índice vaya bien. ¿Por qué? Porque cuando se acercan elecciones, les interesa que la bolsa vaya bien porque eso es síntoma de que lo has hecho bien económicamente con tus leyes y al hacerlo bien económicamente con tus leyes, pues los 401(k), o sea, los planes de pensiones americanos van bien, hay trabajo, etcétera, etcétera. Luego la bolsa pues también es un gran escaparate para las empresas, o sea, estar en el SP 500 es síntoma de que eres una muy buena empresa. Entonces, pues también es otro punto a tener en cuenta para invertir, o sea, es otro punto a favor a tener en cuenta para invertir en el SP 500. Por ejemplo, las bancas pues están muy expuestas al SP 500. Si el SP 500 cae, probablemente todas estas bancas reventasen. Y si eso pasa, pues el sistema financiero global pues se podría ir a la porra, básicamente. Así, muy a grosso modo explicado. Entonces, pues a los políticos les interesa que esto no suceda. ¿Y cómo lo hacen? Con el bazooka de liquidez de la Fed. Un bazooka que tienen, que por ejemplo aquí lo vemos como lo usaron contra el COVID. He puesto aquí algunas noticias. Por ejemplo, en el 2008 usaron este bazooka de liquidez, que es simplemente cuando la economía va mal, pues sueltan muchísimo dinero para comprar, por ejemplo, acciones o dárselo a los bancos y que lo presten a la gente para sus proyectos. Y, por ejemplo, podemos ver cómo el rescate de los bancos del programa TRAP, que es un programa que legisló creo que Bush, pero lo ejecutó Obama, pues cómo comprando cuando las acciones estaban en picado en el 2008-2009, pues gracias a eso el gobierno americano sacó un rendimiento del 8,2%. ¿Eso qué quiere decir? Pues que cuando el mercado cae, seguramente la Fed, la Reserva Federal, pues va a usar la liquidez o va a bajar tipos de interés o va a hacer cualquier mecanismo para sostener la economía. Entonces tú tienes que aprovechar esa nueva liquidez para invertir todo tu dinero, porque además tu dinero no va a valer nada con esta nueva liquidez. O sea, no va a valer nada, va a bajar de valor. Entonces, pues cada vez que la Fed use sus mecanismos, pues sería buena idea usarlo tú también. Aquí podemos ver, por ejemplo, la Fed, cada vez que hay una crisis económica, por ejemplo, la del COVID, cómo usó esa liquidez y esos tipos de interés, sobre todo, para aguantar la economía, haciendo que suba el SP 500. Podemos ver cómo está muy relacionado en los mecanismos de la Fed, esas inyecciones de capital y las subidas bursátiles del SP 500. O sea, el SP 500 para mi gusto, o sea, yo diría que el SP 500 es indestructible. Luego aquí lo que decía antes de que, por ejemplo, Noruega invierte, China, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Singapur, hay un montón de países expuestos a la bolsa americana que no les interesa que caiga la bolsa americana. O sea, el SP 500 tiene que estar protegido 100% para que
la economía vaya bien en todo el mundo prácticamente. Y luego, aparte de en el SP500, cuando estás invirtiendo en el SP500, pues estás invirtiendo en las mentes más brillantes del mundo y en las compañías más potentes también, sobre todo tecnológicamente hablando. Entonces, con esto quiero decir que en vez de ahorrar, inviertas en las personas más capaces del mundo económicamente hablando. En vez de tener tu dinero en el banco aburrido, por ejemplo, en una cuenta del Santander o del BBVA, inviértelo por favor en las empresas más grandes. ¿Qué prefieres que tenga tu dinero? ¿El Banco Santander o que lo tenga Zuckerberg, Elon Musk, Bezos y Bill Gates? Pues yo prefiero que lo tenga esta gente y me lo hagan crecer que lo tenga la señora Botín en el banco para sus intereses económicos. Porque para que ella invierta en esto lo hago yo directamente. Así de claro. Luego, aparte, la bolsa americana, pues nos va a proteger mucho contra la inflación. Aquí podemos ver, pues, que si tú mantienes un dólar a lo largo de 100 años, pues podemos ver cómo baja el valor de ese dólar, pudiendo comprar cada vez menos y menos cosas. En cambio, si lo tienes en el SP500, pues podemos ver cómo sube y sube, sube tu valor patrimonial, en este caso bursátil. Vale, y una vez visto esto, pues también es interesante cuando se habla mucho de BlackRock, que si domina el mundo, que si son los que, pues eso, los artífices de lo que pasa en el mundo, que si tal, que si cual, que bueno, eso es otro tema. Y bueno, pues puede ser cierto que BlackRock tiene comprado un montón de empresas. Podemos invertir mediante sus ETFs, pero claro, todo esto es por los fondos de inversión que tiene. O sea, por ejemplo, BlackRock, que posee todas estas empresas, en realidad en BlackRock, pues hay inversores pues como tú y yo que al comprar un ETF, pues también somos parte de todas estas empresas. Y como son los que son los que suelen hacer productos de inversión más potentes del mercado, pues, por ejemplo, Vanguard, BlackRock, aquí en Europa Amundi, pues son los que tienen todos esos negocios comprados y si pues que manejan el mundo, que si tal, que si igual. Bueno, pues si tú crees que controlan el mundo y que se hacen ricos cuando, por ejemplo, en la pandemia, BlackRock disparó su beneficio un 20%, aumentando los activos que gestionan más de un 15%. Bueno, pues todo esto fue porque, por ejemplo, ya lo hemos visto aquí arriba, en la pandemia, pues lo vemos aquí, pues cómo cae todo. Y tú lo que tienes que hacer, pues, es aprovechar para comprar, como hace esta gente, que esta gente, pues, conoce muy bien los mercados financieros y cuando la bolsa cae, pues BlackRock lo que hace es comprar más, como hemos visto antes con el ejemplo de los Rockefeller. Pues tú tienes que hacer lo mismo ahí. Y luego igual, ahora están comprando Bitcoin, pues obviamente porque Bitcoin tiene mucho valor, o sea, no te cuesta nada imitar a esta gente. Imitales y ya está, y seguramente te vaya a ir muy bien. Luego, otra parte importante de la tesis, que ya hemos visto el SP500. Ahora, otra parte importante es que el mundo siempre va a mejor. Aquí he traído una serie de gráficos, por ejemplo, cada vez hay menos extrema pobreza, o sea, cada vez va a haber más gente que consuma Netflix, que consuma Amazon, que consuma Facebook, o sea, que consuma más el SP500. Cada vez va a haber más gente que consuma más el SP500. Por eso el SP500 solo tiende a subir. Es así de fácil. Luego, por ejemplo, se estima que en 2030, pues solo el 5% de la población mundial vivirá en pobreza. Eso quiere decir que va a haber más gente consumiendo el SP500. Va a haber más gente consumiendo todos esos servicios de las empresas del SP500. O sea, la bolsa solo tiende a ir a mejor. Luego, cada vez vivimos en un mundo más seguro, pues también igual, la gente ya no va a estar pendiente en si les va a pasar algo malo o no. La gente va a estar pendiente en qué película de Netflix ver, qué pedir a Uber. O sea, va a estar más pendiente en consumir, en supuestamente ser más feliz, aunque bueno, eso es otro tema, pero vamos, que van a consumir más SP500. Y luego las guerras también podemos ver como cada vez va a menor todo, prácticamente no hay. Aquí a lo mejor hubiese subido un poco con lo de Ucrania y tal, pero que vamos, va la tendencia es a la baja en tema de guerras, porque básicamente la gente ya no le interesa una banderita, le interesa lo que digo siempre, la película de Netflix o el nuevo TikTok de moda que hay en el móvil. O sea, le interesa los productos que da el SP500.
Y los problemas que tenemos, pues bueno, aquí he puesto un meme de, por ejemplo, esto es un problema del primer mundo. O sea, en realidad no tenemos problemas. Nuestros problemas son el no poder consumir más, el no irnos de vacaciones, tonterías que, pues eso, que benefician solo al SP500. Y nosotros, como somos inversores inteligentes, tenemos que beneficiarnos de todos esos problemas del primer mundo. Luego, la clase media mundial, pues está cada vez creciendo. ¿Y qué pasa si la clase media crece en el mundo? Pues que van a consumir más SP500, van a consumir más Amazon, van a consumir más Apple, etcétera, etcétera. Y luego también, muy importante este gráfico, que cada vez vivimos más en democracia, a pesar de que gente como uno por ahí que lleva gafas de pasta y se llama Mar Vidal, siempre parece que todo va peor, que el mundo se va a extinguir, que si no sé qué, que si no sé cuánto, pues supuestamente cada vez hay más democracia. ¿Qué pasa si hay más democracias? Pues que la gente no va a estar pendiente en políticas absurdas, va a estar pendiente otra vez en lo mismo, en consumir, por ejemplo, Domino's Pizza, o en consumir un chándal Nike porque se lo han visto a Rosalía. O sea, cosas que parecen absurdas, pero que bueno, que si tú eres inversor inteligente, pues te vas a beneficiar de todo eso. Es así de sencilla la bolsa, es súper sencillo este método. Luego, en la tesis ya lo último, de inversión, pues mucha gente estará pensando, bueno, pues a lo mejor es mejor invertir en un piso en vez de en la bolsa. Bueno, pues aquí traigo unos gráficos de, por ejemplo, sobre todo en España, que hubiese pasado si hubieses invertido en plena burbuja inmobiliaria o crediticia, que hubiese pasado si hubieses invertido en el IBEX 35, en la vivienda y en el SP500. Pues 1 millón de euros se te hubiese convertido en 5 millones de euros a fecha de 2023. 1 millón de euros invertido en la bolsa de España, que no es un país muy bueno para invertir, es un país más bien que odia la inversión y prefiere otro tipo de cosas, pues solo hubieses ganado 500.000 euros. Y en la vivienda, en general de España, hubieses perdido dinero. Eso sí, con los precios del alquiler y tal, hubieses ganado también medio millón. ¿Esto qué quiere decir? Que es mucho mejor la inversión en bolsa. Incluso en Estados Unidos es mucho mejor la inversión en bolsa que la inmobiliaria. Aquí lo podemos ver como el SP500 sube una barbaridad, mientras la inversión inmobiliaria pues no rinde tan bien. Y si es verdad que lo puedes hacer muy bien con la inversión inmobiliaria, si entiendes. Pero es que si entiendes de bolsa, lo vas a hacer 1000 veces mejor que la inversión inmobiliaria también. O bueno, también si es verdad que a lo mejor en ciudades como Madrid pues puede ser muy buena inversión, pero yo considero que la bolsa siempre va a ser mejor y va a dar menos dolores de cabeza. Y bueno, pues ya solo queda ver la parte más importante, el método. Que el método es la parte más importante para conseguir esos primeros 100.000 euros, pero lo vamos a ver en el próximo vídeo. He preparado un Excel para explicarlo, he preparado, bueno, una serie de cosas que espero que lo logréis entender o que yo me pueda explicar bien para que vosotros lo podáis entender bien. Así que nada, un besote y nos vemos en el siguiente vídeo.